Romanos capítulo número 8. Es muy importante, en el cual cuando usted tenga alguna duda, especialmente doctrinal, el libro de Romanos es muy muy importante. Habla sobre pueblos, habla sobre la diferencia, habla de nuestra naturaleza como gentiles. Amén. Usted y yo no somos judíos, amén. Tampoco se la cree esos judíos mesiánicos. Amén. Paz de Cristo. Usted y yo no somos judíos, somos gentiles. Amén. Somos la iglesia. Amén. Que contra naturaleza. Texto bíblico dice, el libro de Romanos lo enseña. Contra naturaleza fuimos injertados al buen olivo. Texto bíblico dice, somos acebuche silvestre. Así dice. Y usted puede decir, hermano, es que yo batallo mucho por servir a Dios. Y la razón por la cual batallamos mucho es que nosotros fuimos contra naturaleza injertados al buen olivo. Así dice la escritura según el apóstol Pablo a los romanos. Pero también habla sobre algo muy importante que vamos a estar meditando el día de hoy. Capítulo número 8, versículo número 1, y arriba del capítulo número 8 hay un tema, amén, que es viviendo en el Espíritu, un subtítulo o un encabezado, bien dicho, un encabezado arriba del capítulo número 8 que dice viviendo en el Espíritu. Y esta es la vida que debe existir todo aquel hombre, toda aquella mujer que ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Amén. Si usted ha entregado su vida al Señor y en algún momento el Señor ha hecho una obra en su vida, usted lo ha entregado, se ha bautizado en el nombre de Jesucristo, nuestra responsabilidad es vivir en el Espíritu. Y el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma, versículo número 1, 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Lo dice conmigo, por favor? Amén. Está muy sencillito y es un texto de mucha bendición a nuestras vidas. Amén. ¿Lo decimos? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Una vez más, vea las comas, son muy importantes. Ahora está hablando de una nueva etapa en nuestras vidas. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué bonito es que el texto terminara ahí. Amén. Porque el segundo habla de dos grupos. Porque el texto dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego dice, los que no andan conforme a la carne. Punto. ¿Para quiénes no hay condenación? Para los que no andan en la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Este es el texto que nos va a estar ocupando. Inclina su rostro, por favor. Señor, gracias esta preciosa mañana. Una vez más, te pedimos que nos ayudes, que nos bendigas, que tú hables a nuestras vidas esta preciosa mañana. En el nombre de Jesucristo, te pido, Señor, que des a nuestras vidas convicción, Señor, que quites todo espíritu de confusión, Señor, en nuestras vidas y que podamos, Señor, aprender de tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice, amén. Tome su lugar, hermano, Dios les bendiga. Voy a dar una enseñanza el día de hoy, voy a tratar de ser lo más explícito posible por la importancia de que terminamos un estudio o 2 meses en los cuales estuvimos hablando sobre el fruto del Espíritu, que tiene que habitar el fruto del Espíritu. Voy a estar repitiendo durante estos 40 minutos porque es muy importante. Paz de Cristo. Amén. El fruto del Espíritu es importante en nuestra vida porque es la cualidad, son las cualidades que habitan normalmente en cada cristiano. No es un asombro, no debe existir un asombro cuando un cristiano empieza a producir fruto. Asombro es cuando no hay fruto en nuestras vidas. El cristiano natural que deja que el Espíritu de Dios trabaje en su vida produce fruto. Y la Biblia habla, el apóstol Pablo a los hermanos en Roma, y habla de 2 naturalezas
Cada cristiano, cada persona que ha aceptado al Señor Jesucristo en su vida como su único y suficiente Salvador, tenemos en nosotros dos naturalezas, una carnal, pecaminosa, y una naturaleza espiritual agradable a Dios. En todo cristiano que hemos venido al Señor hay estas dos naturalezas. La naturaleza carnal es una naturaleza natural o una naturaleza pecaminosa. Es algo que traemos en nosotros mismos, que toda nuestra vida no es una sombra. Si usted dice: pastor, he estado batallando mucho en mi vida, he estado teniendo muchas luchas y muchas pruebas, y yo le voy a decir: hermano, eso es algo natural. Esto es algo que se da a todo cristiano y a toda cristiana que estamos sirviendo al Señor, porque existe una naturaleza que se llama una naturaleza natural o carnal. Dice la Escritura, una naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza carnal es la que está habituada, está naturalmente habitada a lo malo, agradando a las cosas de la carne, satisfaciendo los deseos mundanos. Es algo natural que existe en cada persona. Esta naturaleza carnal no sabe cómo vivir una vida agradable a Dios. No sabe cómo vivir una vida agradable a Dios. Es como un hombre pecador cuando está habituado a hacer lo malo, habituado a los vicios, habituado al pecado, habituado a la vida del mundo. Y no puede hacer lo bueno porque no sabe. No puede vivir una vida haciendo lo bueno o lo agradable a Dios, lo santo, lo recto, lo justo. Únicamente se puede hacer cuando somos guiados a través del Espíritu de Dios. Entonces hay algo que usted y yo debemos de comprender el día de hoy, hermanos. En nosotros siempre vamos a tener una guerra espiritual. Siempre hay una pelea continua, día tras día, semana tras semana, año tras año. Entre usted más tiempo tenga sirviendo al Señor. Algunas ocasiones hemos escuchado expresiones como estas. Algunas personas han escuchado y me han dicho: pastor, yo creo que usted ya batalla menos porque ya tiene 30 años sirviendo al Señor. Yo le digo: no, hermano, sigo batallando igual o más que el primer día que llegué a venir al Señor. Sigue habiendo esas luchas, sigue habiendo esas pruebas en nuestras vidas. La diferencia es que hemos tenido una determinación y sabemos, conocemos las artimañas del diablo. Y usted y yo debemos de conocer qué es nuestro cuerpo y que nosotros estamos en un tiempo aquí en esta tierra, y que en su vida, en su cuerpo, en cada uno de los que está aquí, hay dos naturalezas: una pecaminosa y una espiritual. Una que no sabe, no puede agradar a Dios, no sabe, aunque dice la Biblia, ni puede. Nuestra carne no le gustan las cosas del Señor. Y esa es la razón por la cual usted puede decir: pastor, tengo 5 años viniendo a la iglesia, tengo 10 años y sigo batallando. La carne, a veces que me siento tan cansado que no quiero venir a la iglesia. A veces hay hermanos que aún después de 5 años, 10 años, seguimos batallando para alabar a Dios. Usted y yo sabemos, y creo que cada cristiano, cada cristiana que estamos sirviendo al Señor, algo podemos tener. Es bueno alabar a Dios, amén. Es bueno cantar alabanzas al Señor, y la respuesta es sí. Es bueno orar, y la respuesta es sí. Es bueno ayunar, y sí, hermano. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque tenemos una lucha interna. Tenemos una naturaleza pecaminosa que le gusta hacer las cosas terrenales y las cosas mundanales. Le encanta al hombre, a su persona, a mi persona, le gustan las cosas naturales. Pero tenemos, gracias al Señor, hemos dado entrada voluntariamente al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y a ese gracias al Señor que nos permite nosotros que podamos tener una vida agradable al Señor. Denle un fuerte aplauso. Aleluya. Y es importante que nosotros podamos entender estos aspectos bíblicos en nuestra vida, y que podamos entender. El texto bíblico dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están
en Cristo Jesús. Y lo dice, los que no andan conforme a la carne, sino más conforme al Espíritu. Alabamos el nombre de Jesucristo. ¿Y qué significa que una persona ande conforme a la carne? ¿Cómo podemos nosotros evitar esos actos en nuestra vida? ¿Qué es andar en la carne? Porque como espíritu, como cristianos que servimos a Dios, en nosotros siempre hay una lucha, hay una gran pelea todos los días y todos los cultos. Cada vez que viene a la casa del Señor tenemos una lucha, tenemos una prueba. No es fácil, a pesar de tantos años caminando y militando en la vida cristiana. No ha sido fácil la vida cristiana. Aprendimos el miércoles pasado que la vida cristiana siempre es una vida de luchas, una vida de pruebas, una vida en que las luchas van de menos a más. Y es importante eso. El diablo siempre va a tener una lucha para que usted y yo nos desanimemos a servir a Dios, pero nosotros bajo la guianza del Espíritu de Dios podemos salir triunfantes en el nombre de Jesucristo. Nuestra naturaleza pecaminosa le gusta andar en las cosas de la carne. No es algo, no es sorpresa, no es que a una persona, es que a todo el hombre adquirimos una naturaleza pecaminosa gracias a nuestros padres Adán y Eva que cometieron el pecado, y esa naturaleza viene con nosotros, y cuando dejamos la niñez es algo natural. Amén. Amén. Es algo que ha despertado en todos y en todos los niños que van dejando la niñez, va despertando con naturaleza, porque todos hemos pecado, dijo el apóstol Pablo. No hay ninguno, no hay justo, no hay nadie que haga bien. Todos hemos decidido caminar por el camino pecaminoso. Nuestra carne nos arrastra para que hagamos lo malo, pero el Espíritu de Dios quiere que usted y yo caminemos a través de las obras del Espíritu de Dios para que no haya ninguna condenación en Cristo Jesús. Quiere el Señor que hacer la obra redentora en nuestras vidas y que usted y yo podamos servir al Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros o qué significa que nuestra vida no sea conforme a la carne? Y quiero ir al texto que nos estuvo ocupando los últimos 2 meses, el libro de Gálatas, capítulo número 5, que es muy importante. Voy a estar mencionando en repetidas ocasiones sobre el apóstol Pablo que habló sobre ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? Es satisfacer los apetitos de esta carne. Es hacer las cosas que a nuestra carne le gustan. Y nuestra carne no puede, no quiere y no puede sujetarse a la voluntad de Dios. A esta carne le gustan las cosas terrenales y mundanales. Aunque usted tenga 5 o 10 años sirviendo al Señor, tal vez alguien pudiera decir: no, pastor, yo no batallo. Yo le puedo decir: hermano, discúlpeme, pero todos los que estamos sirviendo al Señor, todos batallamos. El mismo Señor hablando sobre a un Elías. Era un hombre con pasiones, pero supo vencer en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay pasiones en nuestras vidas y la respuesta es sí. Jóvenes, jovencitos van a batallar para servir al Señor y la respuesta es sí. Usted y yo después de, hermanos, que las luchas se van a casar una vez que me bautice, y la respuesta es no, va a seguir teniendo luchas. Oh, hermano, el día que me canse, entonces se van a acabar las luchas. Y la respuesta es no, sí va a seguir teniendo luchas en su matrimonio como hombre y como mujer. Oh, pastor, el día que me tengan mis hijos, yo creo que ya se va a acabar todos estos problemas. Y la respuesta es no, va a seguir teniendo problemas, luchas y tentaciones por el diablo. Oh, es que cuando ya me haga viejito, no, aún viejito, aún esté usted con un bastón, va a seguir teniendo luchas, va a seguir teniendo pruebas, para que el diablo va a querer desanimarlo. Pero usted y yo, quiero decirle, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, podemos ser vencedores. Podemos caminar en este mundo pecaminoso y en este mundo mundanal, caminando bajo el Espíritu de Dios. Podemos hacerlo. No es algo, hermanos, que es con nuestras fuerzas sí lo va a hacer. Con nuestras fuerzas sí es muy difícil hacerlo. O imposible.
Servir a Dios con nuestra fuerza es imposible. Pero si pedimos a Dios que nos ayude, que nos guíe, ponemos nuestra vida en sus manos y le decimos: Señor, nuestra vida la entregamos a ti. Guíanos, fortalécenos. Quiero decirle que podemos ser más que vencedores. ¿Qué es andar en la carne? El apóstol Pablo fue muy explícito y voy a estarlo mencionando solamente rápido. No me voy a detener casi en ninguno de ellos, porque vamos a estarlos viendo los próximos 5 cultos entre semana y vamos a estar explicando algunos de ellos, que son, no voy a decir muy más importantes, todas las obras de la carne, son igual de pecaminosas. Amén. Quiero repetir una vez más: delante de Dios, jóvenes, hermanos, hermanas, todos los pecados son iguales. Déjeme se lo repito una vez más: delante de Dios todos los pecados son iguales. Esto le va a ayudar a 2 personas: aquellos que piensan que no, esto es una mentirita piadosa. Eso es pecado. Amén. Paz de Cristo. Es una uvita, hermano. Paz de Cristo. No es uvita, el dueño es el Sams. Si no es suya la uvita, no se la coma. Páguele, no se la come. Amén. Pero también va a ayudar a otros que el diablo los acusa: tú ya no tienes perdón. Delante de Dios podemos acercarnos delante de su gracia y podemos pedirle: Señor, perdón, y su misericordia son nuevas cada mañana. El diablo el diablo es muy mentiroso, siempre es padre de mentiras. Todo lo que el diablo diga es mentiras. Amén. Solo el que tiene verdad se llama Jesucristo. Escuche la voz de Dios. Y si Dios le dice mientras hay vida, es porque hay esperanza. Si Jesús dice mientras hay vida hay esperanza, porque mejor es perro vivo que león muerto. El diablo es experto en acusar a una persona: ya, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué haces eso? Ya, mejor tírate para acá, ya ni vayas a la iglesia. No, mientras hay vida hay esperanza. Hermano, quiero que usted predique a toda persona. Y si usted ve una persona que dice: no, es que yo no tengo perdón, hable sobre la misericordia del Dios Todopoderoso. Servimos a un Dios que dice la Biblia en el libro de Lamentaciones que nuevas son sus misericordias cada mañana. Hoy estamos estrenando misericordia delante del Señor. Hoy abrió un paquete que dice nuevas misericordias para la humanidad, y usted y yo no tenemos la misericordia del día pasado o del mes pasado. Hoy son nuevas sus misericordias, y si usted está vivo, hoy usted tiene la oportunidad de acercarse delante de su trono, de su gracia. Así dice la Biblia. Pero nos manda ahora a nosotros, y voy a entrar en el punto: ande en el Espíritu y no en la carne. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Y qué es andar conforme a la carne? El apóstol Pablo recurre a estos textos muy importantes de Gálatas capítulo número 6. En el verso, San Pablo, Gálatas capítulo número 6, Gálatas 5, discúlpeme, Gálatas capítulo número 5. Amén. Dice el verso número 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Se mira que hay una similitud muy importante entre un texto y otro texto. Los dos fueron escritos por Pablo, pero inspirados por Dios. Amén. Verso número 17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Una lucha interna. Está hablando de una lucha interna en nosotros. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Esto quiero que se hasta en los 2 puntos. Amén. El cristiano quiere hacer la voluntad de Dios y la carne no lo deja. Amén. Amén. Y muchos mundanos
están haciendo las cosas de la carne y sienten como que están haciendo, como que hay algo más que lo que el mundo ofrece. Amén. Es que Dios quiere trabajar también en ellos. Podemos aplicarlo en las dos partes. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ok, cuando estamos guiados ¿por quién? Por el Espíritu. Pero si estamos bajo la carne, no estamos, hay condenación, dice el texto bíblico, porque dice el verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, no son frutos, son obras, son deseos, son momentos en que nosotros somos atrapados por nuestros deseos y por nuestras concupiscencias. Es nuestra lucha interna. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías. Me detuve en la mañana y me quiero detener una vez más en hechicerías. Tengan mucho cuidado, mis hermanos, paz de Cristo. Signos zodiacales se llama hechicería. Amén. Leídas de cartas se llama hechicería. Amén. Cartas del tarot son hechicerías. Todo tipo de, toda consulta, todo psíquico se llama hechicería. No hay magia blanca y magia negra. Todo es hechicería. Usted y yo, al pueblo de Dios, no podemos practicar ni tener ninguna relación con ellos, ni ser partícipes de ellos. Usted y yo debemos de reprobar todo acto. Hay cristianos que aún leen sus signos zodiacales. Quiero decirle, eso se llama hechicería. Y el texto bíblico habla sobre, son obras de la carne. Enemistades. Wow. Oh, es que el cristiano no debe tener enemigos. Aleluya. No, usted y yo no debemos de tener enemigos. Pleitos. No debe existir pleitos en nosotros, porque los pleitos son obras de la carne. Hermanos, que me hicieron enojar es que la carne ha estado viva, y es importante que con la palabra de Dios amortiguemos las obras de la carne. ¿Sabe qué es amortiguar? Hacerla morir. ¿Cómo podemos hacer morir nuestra carne? Sometiéndola al Espíritu de Dios, sometiéndola a la voluntad de Dios. Aleluya. Manifiestas idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, no son de Dios. Iras, contiendas, disensiones, herejías, wow, envidias, no son de Dios, son obras de la carne. Homicidas o homicidios, borracheras, orgías. Y luego el apóstol Pablo dijo, y cosas semejantes a estas. Hay algún hermano que dice, hermano, la Biblia no dice de fumar, o sea, habla de cosas semejantes a esas. Oh, hermanos, que no habla de las drogas, habla de cosas semejantes a esas. Son obras de la carne. ¿Y qué pasa si alguien hace estas obras de la carne? Hermano, ¿y qué pasa si hay esto en mi vida? Es importante ver cuál es el resultado. Si en nuestra vida hay pleitos, hay borracheras, hay enemistades, hay celos, hay iras. ¿Qué pasa en nuestra vida? Estamos sirviendo al Señor. La Biblia dice que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Y ser guiados por el Espíritu de Dios no solo es cantar cantos. Es muy importante cantar cantos, me encanta. Y ahorita hace ratito alabamos a Dios y levantamos nuestras manos en agradecimiento. Pero ser guiados por el Espíritu de Dios no solamente es eso, es no andar conforme a la carne. Porque si una persona ande conforme a la carne, dice el texto bíblico del verso número 21, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, no entrarán al cielo. Paz de Cristo. Los que practican enemistades, los que practican la envidia, no entran al cielo. Los que tienen
tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio no entran al cielo. Bueno, es lo que dice el apóstol Pablo. Amén. Los que son guiados por orgías, por celos, por contiendas, por disensiones, por inmundicias, por adulterio, por muchas de estas cosas, obras de la carne, el apóstol Pablo dice: no entraréis al reino de los cielos. Pero quiero entrar sobre el otro punto que estuvimos viendo 8 semanas, más el fruto del Espíritu. Cuando alguien es guiado por el Espíritu de Dios, ¿cómo podemos ser guiados, pastor? ¿Cómo puedo ser guiado por el Espíritu de Dios? ¿Cómo puedo nosotros, mi vida, ser guiada por el Espíritu de Dios? Es someter nuestra vida a la voluntad de Él. Aleluya. Es buscar la presencia de Él y decirle: Señor, guía mi vida. Sometemos nuestra vida y amortiguamos nuestras obras, nuestros deseos, los hacemos morir y permitimos que el Señor trabaje en nuestra vida. Ponemos de nuestra parte el 100% para servir al Señor Jesucristo. Porque el Señor no quiere el 50%, el Señor no quiere el 60%, el Señor quiere el 100%. El Señor quiere que nosotros pongamos todo de nuestra parte y Él obra en nuestra vida de una manera maravillosa. Él hace las cosas y toda la honra no es por el esfuerzo que nosotros hicimos, es por su gracia y por su misericordia. Si usted es vencedor, no es por su esfuerzo, es por la gracia del Señor. Si usted entra al cielo, no es por lo que usted hizo, es por lo que pasó en la cruz del Calvario. Es por su gracia, es por su misericordia. Si usted está aquí en este lugar, es por su gracia, es por su misericordia. Aún yo cada vez que vengo a la iglesia y salgo de mi casa y digo: Señor, permíteme llegar a tu casa. Gracias te doy, Señor, porque has puesto este querer en mi vida y he accionado. Me subo al carro y el diablo hasta accidentes quiere que pasen en nuestra vida para que usted no llegue a la casa de Dios. Pero una vez que usted llega a la casa de Dios, puedo decir: Señor, te doy gracias por el querer y el hacer, por tu buena voluntad. Alabo y bendigo, aprovecho el tiempo que estoy en la casa del Señor. Bendigo al Señor Jesucristo porque me da la preciosa oportunidad de poderle servir, de poder escuchar tu palabra, de poder cantar alabanzas a su nombre, de poder estrechar manos del pueblo de Dios y que todos juntos podamos cantar, porque somos una familia en Cristo Jesús. Amén. Pero el apóstol Pablo requiere, cuando un cristiano se somete a la voluntad de Dios y empieza a servir al Señor y entrega su vida y dice: Señor, someto mi vida a ti. Haz de mi vida, Señor. Toma control de mi vida. Es cuando Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. Es cuando Dios empieza a ponernos como pone el alfarero el barro en la mesa y empieza a hacer obras en nuestras vidas. Y por naturaleza empieza a haber cosas que no hay en nuestra vida. Nuestra vida por naturaleza es pecaminosa. Nuestra carne por naturaleza no le gusta hacer las cosas de Dios. A mi carne, hermano, ay, hermano, es que está haciendo mucho calor, ¿cómo voy a aplaudir? Voy a sudar. Esa es mi carne. Mi espíritu quiere alabar a Dios. Sí, mi carne quiere quedarse en la casa a ver la final el día de hoy. Gloria al nombre de Jesús. No, pero mi espíritu quiere venir a la casa de Dios. Sí, mi carne quisiera, a ver, pues no sé por qué no me fui a California, me hubiera quedado bien a gusto en la playa. Y mi espíritu decía: un día en su casa es mejor que 1000 fuera de ellos. Hay una lucha constante en nuestras vidas, que es importante que nosotros podamos atención y poder detectar que esto es natural, esto es algo normal en nuestras vidas, no solo en la suya, mi hermano, de cualquier cristiano que empieza a servir a Dios. El hijo del pastor, el hijo de los hermanos, el hijo del evangelista tiene la misma lucha. Tiene la misma lucha que cada persona, cada cristiano. No, es que es bien fácil, pues su papá es cristiano, su mamá es cristiana, su abuelo es cristiano, no tiene opción. No, hermano, para todos es la misma lucha. Jóvenes, para papás, para sus hijos es la misma lucha que usted. Pero todos puntos nos podemos ayudar. Porque la Biblia dice: cordón de 2 o 3 dobleces no presto se rompe. Qué bonito es cuando papá y mamá y su hijo y la hija y los hijos, vámonos a la iglesia. Ay, papá, es que tengo mucha tarea. Ándale, mi hijo, vámonos a la iglesia. Ahorita vienes y Dios te va a ayudar más. Te vas a dar más facilito, vas a estar más tranquilito y vas a poder hacer más fácil.
Oh, es que ando bien cansado. Y la esposa le dice: no, mijo, vámonos a la casa del Señor. Mira, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar. Y allí en la alabanza Dios te vas a venir más descansadito. Bendito sea el nombre. No le está diciendo mentira, le está diciendo realidades. Pero cordón de 2 o 3 dobleces no fácil, se rompe. Pero si es difícil, yo puedo entender, es difícil cuando solo uno está ahí sirviendo al Señor. Porque tiene una oposición, es una lucha, tal vez puedo decir un poco más difícil. Amén. Cuando hay dos, hermano, únanse a alabar a Dios. Vámonos a la casa, ándale, vámonos. No tengo ganas, ándale, vámonos. Y saliendo te pago un Starbucks. Gloria al nombre de Jesucristo. Si haga lo que usted, hermano, invertamos en la obra de Dios. Así es invertir en el nombre de Jesucristo. Y pensamos que el Espíritu de Dios trabaja en nuestras vidas. Y una persona que empieza a vivir o ser controlado su vida a través del Espíritu de Dios. El texto bíblico dice en el capítulo número 22 del libro de Gálatas, capítulo número 5: mas el fruto del Espíritu es amor. Empieza a salir algo que es del Espíritu de Dios. No es algo de la carne, es algo del Espíritu de Dios en la vida de una persona. Está hablando del amor ágape en la vida de una persona, porque por naturaleza el hombre solamente ama a los que le hacen bien. Eso es algo natural. Pero cuando el hombre es guiado por el Espíritu de Dios, aprende a amar a sus enemigos. Ese es el amor. Empieza a orar por los que los ultrajan. Empieza a orar el hombre de Dios. Empieza Dios a darle el amor, que es el primer fruto que mencionado por el Espíritu de Dios. Aun cuando tenga oposiciones y tenga enemigos, en donde quiera que estén sus enemigos y usted sienta que ellos quieren algo contra usted, sabe que hace el fruto del Espíritu. Empieza a bendecir a aquel que lo está ultrajando. Oh Señor, bendice, Señor, a mi compañero. Señor, bendice, Señor, a mi vecino. Señor, bendice a aquella persona que me está haciendo mal. Te pido que lo bendigas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hazle bien, Señor. A lo mejor tiene tanto. Hay gente que nos está haciendo problemas porque tiene tantos problemas en su casa. Y usted ore: Señor, bendice a su esposa, bendice a sus hijos. Tal vez los hijos de ellos están en las pandillas y por eso no tienen paz. Yo te pido que los bendigas en el nombre de Jesucristo. Es el fruto del Espíritu que se llama amor. Segundo fruto mencionado por la palabra de Dios es gozo. Oh, un gozo que solamente lo da el Espíritu de Dios. Oh, cuando tenga problemas, todos tiene paz, tiene gozo, está contento. Y la gente dice: yo no entiendo por qué estás tan contento. Si deberías de estar enojado, deberías de estar haciendo chispa. No entiendo la razón de tu gozo y de tu alegría. Y tal vez muchos de nosotros podemos decir: yo tampoco te lo puedo explicar, pero te lo puedo decir en un versículo o en un canto que aprendí en la iglesia. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, el mundo no me lo puede quitar. Tenemos gozo gracias a la misericordia del Señor. Dios ha producido algo difícil, inclusive ocasionalmente hasta de explicarlo. Difícil de explicarlo. Dios da paz en nuestra vida en medio de las diferencias, en medio de las turbaciones, en medio de las tormentas. Dios produce paz en la vida de las personas. Es el tercer fruto del Espíritu de Dios manifestado, porque la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, no hay condenación para ellos. Vivir en el Espíritu es tener una vida llena de paciencia, una vida apacible, una vida paciente para con Dios, y está esperando en Dios. Sigue viendo. Usted dijo, nuestro hermano Baudilio: algunos de nosotros tenemos problemas, y la respuesta es sí, todos tenemos problemas. Pero es Dios quien soluciona nuestros problemas. Es Dios quien tiene control de nuestros problemas. Señor, esta es nuestra situación. No me voy a desesperar porque no voy a ganar nada. Eres tú que tienes control de todas las cosas. Vivir en el Espíritu de Dios capacita nuestras vidas para vivir una vida agradable a Dios en medio de un mundo perdido. Y Dios produce en nuestras vidas un fruto bonito que se llama benignidad. Oh, ¿sabe qué es benignidad? No desea el daño de nadie. Eso es benignidad. Ni al que le chocó, ni al que le sacó la mano, ni al que lo corrió, no desea el daño de nadie. Usted desea que les vaya bien. Es benigno. Es el fruto del Espíritu.
produce el fruto del Espíritu, que es el sexto fruto mencionado, o el séptimo fruto mencionado, que es un fruto muy importante en nuestras vidas, que se llama fe. Fe. Y la Biblia dice que nuestra fe tiene que ser como un grano de mostaza. Fíjese, quiero que note usted esto, porque yo les pregunté a los hermanos en la mañana, ¿cómo quisiera tener su fe? ¿Alguno ha visto el grano de mostaza? Es un grano pequeñito, diminuto, casi invisible. Si yo lo tuviera aquí en mi dedo, en mi pulgar, tal vez fuera invisible. Y si yo le dijera, hermano, ¿cómo le gustaría su fe? Así, y le pusiera enseguida una semilla de calabaza. ¿Cuánto es una semilla de calabaza? Grandotas, así están. ¿Cómo le gustaría su fe? ¿Así o así? ¿Como una semilla de calabaza o como una semilla de mostaza? Mi mente diría, la mostaza no me va a llegar hasta aquí. Digo, la calabaza no me va a llegar, es una matita como así. Es lo más que puede dar. Y la mostaza se puede convertir en un fruto, en un árbol inmenso. La Biblia no dice tenga poquita fe. No, te dice ten fe. Si tuvieras la fe como un grano de mostaza, una fe creciente, una fe próspera, una fe que va a llegar el momento en que su fe va a alcanzar a caminar en medio del problema. Como dijo Moisés caminó, dice el libro de los Hebreos, como viendo al invisible. No estoy viendo a nadie, pero él va adelante. Eso es caminar como viendo al invisible. O no sé qué está pasando en mi vida. Tal vez estemos en unas circunstancias muy difíciles, pero alguien que ha ejercitado su fe puede creer lo que la palabra del Señor dice. El ángel del Señor acampa en derredor de mí y me defiende. Yo no lo veo con mis ojos carnales, pero lo siento y lo veo con mis ojos espirituales. Y yo creo que el cristiano, en medio de una enfermedad, el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen. Creo que el ángel del Señor está enseguida de la cama, aún de un cristiano que esté agonizando en cualquier lugar. El ángel del Señor, aún la escritura dice que nos capitaneará aún más allá de la muerte. Eso es fe. Póngase de pie, por favor. Caminar por el Espíritu de Dios, dice el texto bíblico, es caminar con mansedumbre. Caminar con mansedumbre es parecernos cada día más a Jesús. Un hombre manso sobre la tierra fue Moisés, pero aún Jesús dijo, Jesús vivió aquí en esta tierra como hombre. Fue 100% Dios, paz de Cristo. No, Jesús no era 33% hombre, 33% Dios. Jesús era 100% Dios sobre la tierra y 100% hombre. Y él dijo como hombre, aprendan de mí que soy manso y humilde. Jesús fue manso. Fue manso, una persona que en esta tierra quitó la soberbia. No hubo soberbia en él. Lo contrario a manso es altanero. Jesús no era altanero, y usted y yo no debemos ser altaneros, prepotentes, soberbios. Debemos de ser mansos. Y el último fruto que menciona la escritura es dominio propio. Porque dice el texto bíblico del versículo número 23, mansedumbre y templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Y si vivimos por el Espíritu, ande en el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a los otros. Amén. En el nombre de Jesús. Así es que, hermanos, vivamos una vida apasionada. Una vida, caminemos en el Espíritu de Dios.
Es lo único que nosotros nos puede llevar. Y quiero que usted me ayude a repetir este texto y lo apliquemos a nuestra vida. Romanos capítulo número 8, versículo número 1. Dice el texto bíblico, Romanos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. Por eso es importante que usted y yo caminemos en el Espíritu. Yo creo que hoy para mí era muy importante que pudiéramos mencionar esta enseñanza, porque estamos en el punto. Pastor, porque hemos estudiado 2 meses el fruto del Espíritu, porque tiene que haber en nuestras vidas amor, paz de Cristo, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Porque si hay estas cosas y abundan, dice el texto bíblico, no hay ninguna condenación. Mas si andamos conforme a la carne, pastor, es que batallo mucho, soy bien corajudo, me gusta pelear. Crucifiquemos las obras de la